Última técnica de genética molecular que nos queda pendiente. Permítame un momentito. Que nosotros en la clase anterior ya hemos hablado un poco con respecto a este ámbito de lo que es la biología molecular. Sale hablando, pero no se le escucha, Lick. No, permíteme ahorita que estoy arreglando algo aquí con la presentación. ¿Hoy sí se escucha? Sí, ahorita sí. Bueno. Bien, como les estaba diciendo, en la segunda parte de lo que son las técnicas de genética molecular. Y en esta oportunidad vamos a hablar específicamente de la técnica que está más en boga, como lo es la reacción en cadena de la polimerasa. Solo que antes les tengo que decir de que hoy sí vamos a escuchar un poco más de interferencia porque estoy en otro sitio impartiendo lo que es la clase, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que son los pasos esenciales de dicha técnica, así como de los elementos que se necesitan para la realización de ella, y vamos a describir un poco cómo se realiza el análisis del producto final de la PCR, así como de las desventajas que tiene y algunas de las variantes que ésta posee, pero haciéndoles también la aclaración de que hablaremos por decirlo así, de una manera general, ¿verdad? Porque si quisiésemos hablar ya de un poco más profundidad con respecto a esta técnica, tendríamos que ser casi un curso nada más de biología molecular para explicar esto. Vamos a decir de que, bueno, como nosotros hablamos en la clase anterior de las técnicas de Söder y de Nodelblot, estas en 1980 se comenzaron a utilizar y fueron las que dieron la pauta para dar inicio a la biología molecular como herramienta de diagnóstico, ¿verdad? Para la identificación ya más a nivel molecular, como lo es los ácidos nucleicos a partir de muestras clínicas. Pero estas técnicas tienen sus limitaciones o sus desventajas, siendo la principal, por decirlo así, que para obtener un resultado adecuado, la cantidad ideal de ácido nucleico que se requiere oscila aproximadamente en 10 microgramos de ácido nucleico en la muestra, y esto hace hasta cierto punto difícil realizar lo que es el análisis de él, así como también se necesita aproximadamente de 2 a 3 días para obtener el producto final a partir de esas técnicas, y eso es una de las, por decir así, de las grandes limitantes que tiene estas dos técnicas, ya que a menor cantidad de muestra biológica que se obtuviese de un paciente o de un espécimen, menor sensibilidad del método, ya que se necesita, bajo estas circunstancias, como les repito, una gran cantidad de ácido nucleico para ser detectadas a través de esas técnicas. Pero conociendo ya los pasos elementales para obtener lo que es ácido nucleico, vino este otro señor, Carrie Mullis, en 1985 comenzó a idear y a diseñar e implementar lo que es la técnica conocida con el nombre de reacción en cadena de la polimerasa. Y gracias a ese aporte que él le dio a lo que es la biología molecular, en 1993 recibió el Premio Nobel de Medicina, porque realmente, si ustedes se fijan, actualmente la técnica en reacción de cadena de la polimerasa es una herramienta muy elemental para realizar el diagnóstico, básicamente, por decirlo así, viral, ¿verdad? Por eso es muy importante el conocimiento de dicha técnica. El objetivo, por decirlo así, fundamental de la reacción en cadena de la polimerasa es obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN en particular, ¿verdad? Con la técnica de PCR se amplifican o se obtienen más copias de una secuencia de ADN específica o de interés que nos va a servir a nosotros para identificar
y catalogar, en el caso de la rama de la medicina, agentes patógenos o incluso marcadores tumorales que se necesitan identificar. Y por esa razón, por obtener grandes cantidades o un gran número de copias de un fragmento de ADN en particular, es que esta técnica tiene una gran sensibilidad. Y a partir de eso, a partir de ese, por decirlo así, fragmentos de ADN amplificado, se realiza lo que es una identificación sencilla de lo que se está investigando, ya que se obtiene, por decirlo así, un mayor número de muestras, un mayor número de ácido nucleico que permite identificar y localizar lo que nos interesa a partir de la muestra clínica. Esta técnica, la PCR, se fundamenta básicamente en la propiedad natural que tienen estas enzimas, las ADN polimerasas, para poder replicar hebras de ADN. Acordémonos que replicar no es nada más que copiar. Y para realizar esa copia o esa replicación de ADN se emplean ciclos de altas temperaturas y luego bajas temperaturas en una forma alternada para obtener secuencias específicas de ADN en particular. Y eso es lo relevante en esta técnica, por decirlo así, es el punto crítico en esta técnica, el uso de esas ADN polimerasas que son las que permiten obtener ese gran número de copias del ADN de interés clínico, como les mencioné anteriormente. Y el procedimiento en sí, ¿verdad?, de la reacción en cadena de la polimerasa parte desde la extracción del material genético de la muestra, ¿verdad? Y para ello también es necesario precisar o diseñar, por decirlo así, las secuencias del nucleótido del gen de interés, y también es necesario, como tercer elemento, diseñar unos componentes denominados primers o iniciadores o cebadores de la reacción, que es donde la DNA polimerasa se va a unir para comenzar a copiar lo que es mi ácido nucleico, a copiar con exactitud la secuencia específica del ácido nucleico de interés clínico. Pero en general, por decirlo así, todas las variantes de la reacción en cadena de la polimerasa tienen tres pasos o tienen tres, por decirlo así, elementos particulares, ¿verdad? En primer lugar, se necesita lo que es desnaturalizar la molécula del ADN. ¿A qué me refiero con desnaturalizar? Ustedes recordarán de que la molécula de ADN es una molécula proteica que está constituida por dos hebras de ácidos nucleicos que están unidas por bases nitrogenadas y puentes de hidrógeno, ¿verdad?, que se conforman o se espacialmente en una forma así helicoidal sobre un eje en común, ¿verdad? Y el primer paso, por lo tanto, es romper, por decirlo así, o separar en dos cadenas sencillas la molécula de ADN. Ese, por lo tanto, es el paso inicial en sí de la reacción en cadena de la polimerasa, la desnaturalización. Si yo les pregunto que en qué consiste la desnaturalización, no es nada más que separar en cadenas sencillas la molécula de ADN, y esa separación se lleva a cabo gracias a la aplicación de una temperatura que está muy cercana al punto de la ebullición. Generalmente en promedio, y vamos a ver en las diapositivas posteriores, en promedio la temperatura a la cual actúan estas ADN polimerasas son de 95 grados centígrados, ¿verdad? Por lo tanto, se tiene que utilizar una polimerasa que sea muy termoestable, y vamos a ver en este caso cuáles son las polimerasas que más se emplean. Una vez realizada la desnaturalización, se disminuye lo que es la temperatura, como estamos viendo acá, la temperatura disminuye a un promedio de 55 grados centígrados, y a esa temperatura se permite el acoplamiento de los iniciadores o primers, que es lo que nosotros estamos viendo acá.
en este extremo y en este extremo. Esta pequeña cadena de oligonucleótidos que nosotros vemos acá son los que van a iniciar la copia del ADN. Se tienen que acoplar en el extremo 3' a 5' y también en el extremo 5' 3'. Ya vamos a ver qué nombre reciben los cebadores por la forma en cómo se acoplan. Y esta alineación o acoplamiento es lo que nosotros conocemos también con el nombre de hibridación de iniciadores, ¿verdad? Por lo tanto, la hibridación es el segundo paso, y el término hibridación ya lo habíamos nosotros escuchado en la clase anterior, ¿verdad? Que hibridar no es nada más que unir dos cadenas complementarias o dos ondas complementarias en este caso, de bases nitrogenadas. Y esa hibridación se lleva a cabo a una temperatura promedio de 55 grados centígrados. Y el tercer paso, o el paso final de la reacción en cadena de la polimerasa, es la polimerización. Polimerización, y ustedes la pueden encontrar también con el nombre de extensión o elongación. Esa polimerización se da una vez efectuada la alineación de los iniciadores, y se va a dar por complementariedad de bases, y eso espero que hayan visto ustedes lo que son los videos que subí el día de ayer. Y esa polimerización se lleva a cabo a una temperatura promedio de 70 grados centígrados. Y para llevar a cabo esa polimerización, se necesita utilizar una polimerasa de ADN, que vamos a ver cuál es la que se emplea, ¿verdad? Esa copia o esa polimerización se comienza a sintetizar a partir de una sonda complementaria que viene dada por lo que son los primers o iniciadores. Y en este momento vamos a ver lo que es el video para que entiendan estos tres pasos.
Bien, lograron ver el video, ¿verdad? Sí. Bueno, bien, sigamos entonces. Si se fijan, ahí les mencionan lo que son, en el video se les esquematizan o por medio de esa animación estos 3 pasos que tenemos acá. Y ahí mencionan otras temperaturas. Yo les he mencionado que en este caso estas temperaturas son las temperaturas promedio. Y las temperaturas básicamente que siempre andan oscilando en ese rango en cada uno de los pasos, depende de la polimerasa que estamos empleando y también depende del tamaño de la secuencia del gen de interés que estamos replicando. Si ustedes se fijan al final, estos 3 pasos que tenemos nosotros acá constituyen lo que se denomina un ciclo de PCR, ¿verdad? Y al final, el ritmo de replicación ronda lo que es por decirlo así, el rango de 2 a la n. Aquí en el primer ciclo, si ustedes se fijan, tenemos solamente 2 hebras de ADN, de ácido nucleico que estamos replicando, y al final de un ciclo, ¿cuántas hebras salen? Salen 4. ¿Verdad? En el segundo ciclo saldrían 8, en el siguiente 16 y así vamos y se va replicando a un ritmo de 2 a la n y al final, como vieron en la animación, al final de 30 ciclos se obtiene más de 1.000 millones de copias de ácido, del gen del ácido nucleico de interés. Y así con ese número de muestra genética que se obtiene, es mucho más fácil la identificación de, por decirlo así, de una secuencia de gen que a nosotros nos interesa. Por eso es muy importante esta técnica. Esta técnica básicamente sirve para ello, para obtener mayor número de material genético a partir incluso de una sola molécula de ADN, y eso es muy importante. Al final vamos a ver, si nos queda tiempo, veríamos el otro video que es un poquito más extenso para que entendamos mucho mejor estos pasos. Y aquí está lo que les explicaba el video, ¿verdad? Y aquí, como les digo, la temperatura son temperaturas promedio a las que les he mencionado, pero si ustedes se fijan, acá les mencioné incluso ya tiempo. Generalmente la mayor parte de las reacciones en cadena de la polimerasa se llevan a cabo en 30 a 40 ciclos de cada uno de estos 3 pasos que se van dando en secuencia. Y cada paso, si ustedes se fijan, el tiempo de duración es bien corto. Por ejemplo, la desnaturalización por lo general suele tardar 1 minuto, es decir, la separación de la doble hélice del ADN. La hibridación, es decir, que se vayan uniendo lo que son los primers o iniciadores o los cebadores en sentido y contrasentido, es decir, en cada uno de los extremos contrarios, tarda 45 segundos y la extensión, es decir, la copia por la acción de la polimerasa, son 2 minutos. ¿Verdad? Son 2 minutos. Y al final de 4 horas es que se obtiene esa gran cantidad de moléculas de ADN del gen que a nosotros nos interesa. Y todo eso, como lo vieron ustedes ahí, todo el proceso de reacción en cadena de la polimerasa está actualmente automatizado y se lleva a cabo en un aparato conocido con el nombre de termociclador. El nombre le da la idea de qué es lo que sucede en él. Se llevan por ciclos de temperatura los 3 pasos diferentes de lo que son la reacción en cadena de la polimerasa, ¿verdad? En este caso, en ese tubo se permite calentar y enfriar los tubos de reacción para controlar la temperatura necesaria de cada etapa del proceso, ¿verdad? Muchos de los termocicladores modernos utilizan el efecto llamado efecto Peltier, que permite tanto calentar como enfriar lo que son los tubos, ¿verdad? Calentar los tubos invirtiendo lo que es la corriente eléctrica en el interior del aparato. Los tubos utilizados para llevar a cabo este procedimiento son tubos de un material muy especial, pero de una pared muy fina, que favorece la conductividad térmica, es decir, que hace de que la temperatura penetre y se lleve a cabo en su interior cada uno de los pasos de la reacción, ¿verdad? Y esto permite que exista o que se alcance un rápido equilibrio térmico en
la muestra clínica que está en el interior del tubo. En los termocicladores antiguos, como el que tenemos acá en esta imagen, en los termocicladores antiguos tenían un sistema que calienta la tapa de cierre con el fin, esta tapa, ¿verdad? Con el fin de evitar la condensación sobre los tubos de reacción. Y en este caso se le añadía a la parte superior una capa de aceite mineral para evitar esa condensación en el interior del tubo. Incluso algunos investigadores utilizaban cera sobre la superficie del tubo para evitar que se condensara el material, porque acordémonos que en este caso, aunque son microlitros, ya vamos a ver cuál es la orden de volúmenes que se emplean, microlitros que se están analizando, esto se podría evaporar por la temperatura cercana a la ebullición y crear condensación, dificultando lo que es la generación de flujo del aire en el interior del tubo, ¿verdad? Pero actualmente los termocicladores modernos, como este que vemos acá, tienen el sistema, como les dije, el sistema Peltier, que permite calentar y enfriar los tubos sin necesidad de estar añadiendo lo que es aceite mineral en su superficie, ¿verdad? Y eso es muy importante también. Aquí tenemos nosotros que solo introducimos estos pequeños tubos, las alícuotas con la muestra y todos los componentes de la reacción que hay en la polimerasa, y en esta pantalla digital se programa el número de ciclos que nosotros queremos llevar a cabo en la reacción. Y eso depende básicamente de la muestra clínica o de lo que estemos investigando también, porque ya vamos a ver que no solo se emplea con fines biomédicos. Y aquí tenemos nuevamente qué es lo que ocurre en cada ciclo. Fíjense bien, primero se desnaturaliza la molécula de ADN, es decir, se separan las dos hebras, ¿verdad? Por un minuto, aquí dice 94 grados centígrados y ya les mencioné cuál es el caso acá. Luego, como segundo paso, se alinean los cebadores a una temperatura menor, entre 54 y 55 grados centígrados, y una vez alineados los cebadores, que son los que dan inicio o la pauta para que se pegue ahí lo que es la polimerasa, se lleva a cabo lo que es la extensión o elongación o polimerización de las hebras de ADN, que consiste nada más en copiar, ¿verdad? Luego venimos en el segundo, y fíjense bien, al final del primer ciclo, ¿cuántas moléculas de ADN se han formado? Había uno originalmente y al final hay dos. Después del segundo ciclo, miren cuántos hay y así vamos sucesivamente hasta obtener un número adecuado de copias de material genético de interés en este caso. Pero ¿qué se requiere, además del termociclador, para llevar a cabo lo que es mi reacción en cadena de la polimerasa? Bueno, en primer lugar, como es lógico, ¿verdad? Mi material genético. Se tiene que también conocer lo que son los iniciadores y vamos a ver qué son los iniciadores. Se colocan también lo que son los desoxirribonucleótidos trifosfatados, que se los vamos a conocer con esta sigla, ¿verdad? Y en la clase anterior vimos qué era y se fijan o recuerdan, son los precursores de las bases nitrogenadas del ácido nucleico y hay para cada una de las bases nitrogenadas, para la adenina, citosina, timina y guanina, ¿verdad? Se tiene que colocar también una polimerasa adecuada de ADN. Se colocan también estos iones como son cofactores y un buffer adecuado para llevar a cabo la reacción. Generalmente el buffer que se utiliza para llevar a cabo la PCR es un buffer conocido como tris-ácido clorhídrico que tiene un pH de 8, un pH sumamente alcalino. Y todo eso se coloca en el interior del tubo, del microtubo, porque es un tubo bien pequeño, y esto una vez mezclado se coloca o se incuba en lo que es el termociclador para que éste se encargue de realizar las copias de mi material genético. Los desoxirribonucleótidos trifosfatados, ¿cuál es su función? Asegurar la presencia de suficientes precursores de ADN. Porque si ustedes recuerdan en la animación, la polimerasa tomaba cada una de estos precursores y los iba alineando en una forma complementaria en el gen de interés.
y se necesitan aproximadamente, y de esto depende del número también de ciclos que vayamos a llevar a cabo, se necesitan aproximadamente de 50 a 200 microgramos de estos componentes. Luego tenemos lo que son los iniciadores, llamados también, como les dije, cebadores o primer. Estos son oligonucleótidos que son complementarios de cada una de las hebras de ADN, es decir, se tienen que crear, y por lo general son secuencias cortas que presentan en promedio entre 18 a 22 oligonucleótidos. Estos permiten que la polimerasa inicie su acción y delimitan la zona de ADN a amplificar. O sea, son los que van a decir así como que a dar inicio en el sitio donde va a comenzar lo que es la copia de la secuencia del ADN que yo quiero investigar. También se pueden emplear lo que son iones. ¿Sí? Disculpe que lo interrumpa, pero esa secuencia de primers es única para cada prueba, o sea, para, digamos, correcto. Para cada, sí. Sí, generalmente el de laboratorio tiene, no es que los va a armar él, sino que los solicita. Estos primers son secuencias conocidas de oligonucleótidos y depende de cada material genético que yo quiero investigar. Si quiero tipificar, digamos, bacterias, si quiero tipificar virus, son primers para cada uno de los organismos que yo quiero investigar, porque son los que inician las secuencias complementarias del ADN que ando investigando o que quiero copiar, por decirlo así. Pero es que dice ahí que son los que delimitan la zona del ADN que yo quiero amplificar, es decir, son secuencias conocidas y eso depende incluso hasta del tipo de laboratorio. Si yo quiero investigar, por ejemplo, lo que es el coronavirus, yo ya tengo que tener una secuencia conocida de los nucleótidos y solo eso me va a replicar o solo a esa secuencia de ADN complementario se va a unir. Es decir, que cada primer, cada iniciador o cebador depende de lo que yo estoy investigando. Gracias, Lee. Bueno, como les estaba diciendo, también se emplean lo que son iones divalentes y por lo general se emplea el magnesio y se agrega comúnmente como cloruro de magnesio. Este ion divalente incide en lo que es la especificidad y actividad de la enzima también, ya que se considera como un cofactor de la polimerasa. En este caso va a incrementar lo que es la especificidad de la polimerasa en sí. Se puede emplear también manganeso, pero el que más se emplea es el cloruro de magnesio como cofactor de la polimerasa. ¿Qué más? Bueno, teníamos las polimerasas de ADN. En los inicios, el señor Mullis, que fue el que comenzó a idear lo que es esta técnica, empleaba la polimerasa 1 de ADN de Escherichia coli, pero dejó de utilizarla ya que esta polimerasa hasta cierto punto es un poco inestable, ¿verdad? Es un poco inestable y había que estar agregando cada cierto número de ciclos más polimerasa. Luego se obtuvieron otro tipo de polimerasas y la que más se utiliza actualmente por ciertas características es la llamada TAC polimerasa. ¿Se acuerdan ustedes de dónde se obtiene la polimerasa TAC? Que las mencioné en la clase anterior. De una bacteria que se llama Thermus aquaticus. Correcto, de una bacteria que se llama Thermus aquaticus, que su nombre le dice que esta es una polimerasa muy estable a temperaturas altas y que generalmente tiene una actividad 5,3 exonucleasa, es decir, le permite fácilmente unirse a las cadenas de ADN que va a replicar. Esta TAC polimerasa aumenta también lo que es la especificidad de la reacción y se requiere nada más que se agregue por decirlo así, una o dos veces polimerasa al sistema de reacción en una cantidad de 2.5 unidades de TAC polimerasa por procedimiento. Actualmente también se ha visto que se puede emplear una mezcla de polimerasas que además de utilizar la TAC polimerasa también se le puede agregar al mismo tiempo una polimerasa conocida como PFU, que es obtenida de Pirococcus furiosus,
el nombre también lo dice, piro, que es de fuego, o sea, también es muy termoestable, y otra llamada TTH, que es de termos termófilos, que es muy termoestable también, y se le pueden añadir las 3 polimerasas al mismo tiempo para realizar lo que es el proceso, pero con solo que le agregue la TAC polimerasa podría bastar. Y en el video, en el segundo que vamos a ver, les menciona que también se pueden emplear otros cofactores como el dimetilsulfóxido, que la función del dimetilsulfóxido se la voy a mencionar cuando estemos viendo el video, ¿verdad? Que es un video un poco largo, ojalá que me quede tiempo de poderlo pasar. Y estos son quizás los principales requerimientos para poder realizar lo que es una reacción en cadena de la polimerasa convencional, o sea, la rutinaria, la más común. Una vez copiado el material genético de interés, ¿verdad? Yo no puedo visualizar mi material genético en el tubo, así que saco el tubo y del tubito voy a decir, aquí hay tanto ácido nucleico, o se logró identificar o amplificar el ácido nucleico. No. Tengo que analizar el producto amplificado por técnicas, por decirlo así, secundarias o adicionales, ¿verdad? Se puede realizar lo que es con el material obtenido después de todas las fases en el termociclador. Se puede realizar lo que es una electroforesis en gel de agarosa, analizando lo que son las bandas de separación, y eso lo menciona el video. O se puede utilizar también la electroforesis en SDS-PAGE, o actualmente también se prefiere utilizar la técnica de Soderblot para hacer una identificación precisa del material genético amplificado, porque acordémonos que el PCR como tal solo me va a permitir obtener un número elevado de copias, y la identificación la tengo que analizar con técnicas extra. También en algunos casos, algunos investigadores prefieren realizar una segunda PCR con el material obtenido, ¿verdad? Es decir, con el material que ya obtuve después de los 30 ciclos, realizan una nueva PCR, y esto lo hacen para descartar uniones a secuencias homólogas, porque ya vamos a ver que la principal ventaja que tiene la PCR se convierte también en la principal desventaja. Ya me van a entender más adelante esto, pero como les repito, si yo le llegase a preguntar con qué técnica se realiza el análisis del producto amplificado en la PCR, serían las técnicas de electroforesis o el Soderblot, y la electroforesis en gel de agarosa o con SDS-PAGE. ¿Y cuál es la ventaja o cuál es la finalidad de realizar una segunda PCR con el producto amplificado? Aquí la tenemos. Descartar las uniones a secuencias homólogas, y al realizar una segunda PCR aumento lo que es la sensibilidad y la especificidad de mi procedimiento. Y aquí tenemos nuevamente el proceso. Ya aquí ya hemos obtenido el ADN amplificado por PCR, ¿verdad? Puedo realizar lo que es electroforesis en gel. Aquí tenemos en gel de agarosa, ¿verdad? Y analizamos nuevamente lo que es la separación de la secuencia de ADN. Acordémonos que este tipo de procedimiento yo lo tengo que comparar con secuencias patrones también. Es decir, tengo que tener o correr, por decirlo así, proteínas ya conocidas o como patrones positivos para lograr la identificación. Puedo realizar también lo que es la siembra de mi material amplificado en forma de mancha, haciendo lo que es la técnica de dot blot que vimos en la clase anterior, pero se prefiere sobre el dot blot realizar un Soderblot para analizar el producto amplificado con la PCR y así identificar si la muestra tiene el material genético de interés, e identificar lo que ando investigando. Y aquí tenemos también de que se puede realizar lo que es el procedimiento de autorradiografía, o se puede emplear la lectura por fluorescencia utilizando lo que es el bromuro de tidio, leyendo mis electroforesis o el Soderblot a través de una lámpara de luz ultravioleta donde el bromuro de tidio va a fluorecer. ¿Qué ventajas tiene la PCR como herramienta de biología molecular? Que es altamente sensible y específica. ¿Qué es la ventaja?
Sensible, ¿por qué razón? Porque puede ser que mi muestra clínica solo tenga, por decirlo así, una molécula de ADN. Pero esa molécula de ADN, esa única molécula de ADN puede ser replicada y al final obtener millones de copias que van a ser detectadas con las técnicas que ya les mencioné, ¿verdad? Y como vieron ustedes en la animación, la copia del material genético que se obtiene es realizada a partir de una copia específica que inician lo que son los primers, ¿verdad? Pero esa misma ventaja es la desventaja, su sensibilidad. ¿Por qué razón? Porque si a la muestra que yo estoy obteniendo, que estoy replicando, se contamina con algo, ¿verdad? Esa contaminación también va a ser detectada a través de mi PCR y al final voy a obtener resultados mixtos que me pueden llevar a confusión o tengo que realizar, como les repito, una segunda PCR para ver qué es lo que pasó. Por esa razón es que se tienen que tener muchas precauciones para realizar la PCR. Ojalá el día de mañana ustedes puedan visitar lo que es el área de biología molecular que tiene el departamento y van a ver que es un área totalmente aislada, ¿verdad? ¿Qué precauciones se tienen que seguir para realizar lo que es la reacción en cadena de la polimerasa? Bueno, comienza desde el manejo de la muestra. La muestra la tengo que obtener en condiciones muy, muy estrictas, en condiciones donde impere lo que es la esterilidad, ¿verdad? Y el adecuado manejo de este material. El área de trabajo donde yo voy a realizar lo que es la técnica tiene que ser un área de trabajo que permita una limpieza exhaustiva y su correspondiente esterilización. Algunos lugares donde realizan la PCR prefieren el uso de cabinas de seguridad biológica que permiten la esterilidad del ámbito de trabajo. El área de trabajo también tiene que ser un área física exclusiva solo para ello, solo para realizar lo que es la PCR. Y todo el material que yo utilice tiene que ser estéril. Las puntas de la pipeta, las pipetas automáticas, los tubitos, los frascos. Tengo que esterilizar la superficie del termociclador. El interior no, porque corremos que llega a una temperatura cercana a la ebullición, etcétera. También tiene que haber una protección adecuada de los operarios, es decir, tenemos que utilizar guantes, mascarilla, gabacha, lentes protectores, gorro quirúrgico, etcétera, etcétera. Así como andan actualmente. También se tienen que utilizar lo que son controles positivos y negativos del material genético que yo estoy investigando para ver si no surgió alguna contaminación. Y otra cosa muy importante, y esto también depende del área laboral, se tiene que realizar un tipaje de todo el personal de laboratorio, es decir, por ejemplo, si andan investigando paternidad, por decirles algo, se tiene que hacer una secuenciación del material genético del personal del laboratorio, no vaya a ser que haya alguna contaminación, o si están trabajando, por ejemplo, en este caso, el coronavirus, antes tiene que haberse realizado lo que es la prueba al personal de trabajo, porque vaya a ser que el mismo personal esté contaminando y la muestra salga, por decir, positiva, pero no es la muestra en sí, sino que fue el operario o el personal del laboratorio el que me contaminó la muestra. Por eso es que se tiene que realizar un control exhaustivo también del personal de laboratorio. Existen un gran número de variantes de PCR. Lo que yo les acabo de especificar es lo que consideraríamos una PCR convencional, es decir, los pasos primordiales de la PCR, pero existen varios, porque se han hecho modificaciones a lo largo de los años que se han tenido que acoplar a las necesidades de cada investigador. Y una de las primeras variantes que surgió fue la llamada PCR anidada, o la pueden encontrar en inglés Nested PCR. Esta es una variante de la PCR convencional que comprende o consiste básicamente en 2 rondas de amplificación, como tenemos acá, ¿verdad? Con distintos pares de cebadores en cada una. La primera ronda de amplificación, que es la que tenemos acá en azul,
se lleva a cabo, o es una, por decirlo así, se lleva a cabo con cebadores externos. Aquí tenemos el primer F1 y el R1, con cebadores externos para amplificar una secuencia extensa de ADN. Y esta secuencia externa de ADN probablemente contenga el segmento de ADN que me interese a mí identificar, por ejemplo, alguna secuencia de glucoproteínas de algún virus o de alguna bacteria, ¿verdad? Pero primero realizo lo que es esa primera amplificación. Después, este producto de esta amplificación se utiliza como molde, y aquí vemos acá, este es el molde, para una segunda amplificación con cebadores internos. Y si ustedes se fijan, aquí ya les cambió el nombre, como primer F2 y primer R2. Y estos ya van a amplificar la región específica que a mí me interesa. Si se fijan, realizan 2 amplificaciones, 2 PCR. ¿Qué ventajas me presenta a mí esta técnica o por qué realizo yo esta técnica? La principal ventaja es que presenta mayor sensibilidad y mayor especificidad que la PCR convencional, porque está detectando específicamente la región diana o la región de interés que a mí me importa para realizar lo que es la amplificación. Por decir algo, una secuencia de glucoproteínas en particular que solo tenga X virus, por decirles algo, ¿verdad? Y solo específicamente después de la segunda PCR me va a detectar o me va a amplificar o a copiar esa región de interés. Pero la principal desventaja que tiene esta técnica es que no me permite cuantificar la muestra. Solo me la detecta, pero no me cuantifica. Pero la cuantificación solo es necesaria en algunos casos cuando se requiere de ello a nivel de industrial, por decirles algo, pero a nivel biológico, con solo que me identifique una secuencia, en este caso particular, ya me está diciendo que la PCR sería positiva. La otra PCR que nosotros tenemos y es pariente de una que vimos en la clase anterior es la PCR in situ. La PCR in situ consiste en detectar el ácido nucleico en el mismo lugar de la muestra, sin tener que procesarla antes con técnicas de laboratorio. Es decir, no necesito extraerla, no necesito sacarla y procesarla, sino que el ADN se detecta directamente en lo que es la biopsia o en un raspado de células. ¿A qué técnica les recuerda? ¿A qué técnica de las mencionadas en la clase anterior les recuerda esta PCR in situ? ¿Se escucha? Sí, se escucha, Nico. Ah, bueno. Si se fijan en la técnica que mencionamos en la clase 15, que es la llamada hibridación in situ, solo me va a detectar ahí. Pero en este caso, como vemos acá, la PCR in situ tiene 2 etapas. En la primera etapa voy a amplificar el ADN blanco. Aplico lo que es el material obtenido, obtengo una pequeña porción de la biopsia o el raspado de células y lo llevo a lo que es un termociclador especial para amplificar o realizar copias del ADN que yo quiero investigar. Y la segunda etapa consiste en detectar mediante la hibridación in situ convencional el material genético con sondas de ARN o ADN complementario. O sea, aquí básicamente se combinan 2 técnicas. En la primera etapa, una PCR tradicional y en la segunda etapa, la hibridación in situ como la vimos en la clase anterior. La ventaja que tienen esta técnica es que detecta
cantidades mínimas de material genético, cantidades bien pequeñas del genoma. Pero aquí lo que, por decir así, reina o que hace que esta técnica, pensarlo mucho, utilizar o no, es que hay que obtener la muestra que la muestra que yo obtengo, la biopsia que yo obtengo, tiene que poseer lo que es el ácido nucleico de interés. Si yo tomo de otro lado, probablemente no haya material genético que yo quiera emplear y no se pueda localizar. O sea que básicamente para biología molecular de microorganismos costaría un poquito hacer la identificación, pero si yo lo que quiero clasificar son seres vivos superiores, fósiles, o incluso quisiera hacer una identificación post-mortem de algún cadáver o de un material que he obtenido de una escena de algún crimen, puedo emplear lo que es la PCR in situ, pero de material biológico donde quiero identificar microorganismos, costaría un poco. Luego tenemos otra variante llamada PCR múltiple. En los libros la pueden encontrar como multiplex PCR, porque proviene de inglés, ¿verdad? En esta PCR se detectan varios trazos de ADN a la vez y con una sola muestra. Básicamente aquí estoy amplificando simultáneamente más de una secuencia de material genético. Y para ello se tienen que combinar, como menciona en la diapositiva, 2 o más pares de cebadores en un mismo tubo. Pero son cebadores específicos de secuencias específicas de interés de la muestra clínica y esto se tiene que emplear o se tiene que mezclar junto con los demás reactivos de la reacción en cadena de la polimerasa en una cantidad suficiente que me permita copiar lo que es el material de interés. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, me permite analizar varios locus de un cromosoma en una sola reacción. Además, se requiere menor cantidad de moldes para el análisis de moldes de ácido nucleico y se requiere menor cantidad de reactivos, porque en por decirlo así, en un mismo procedimiento estoy detectando varios genes de importancia que yo quiero detectar. Además, se construye rápidamente una base de datos que me va a identificar en lo que es las técnicas adicionales para analizar el material genético obtenido en la PCR. La desventaja es que para que este procedimiento se lleve en una forma óptima o adecuada, se requiere que una cuidadosa optimización del proceso. Desde que yo tomo la muestra, tengo que cuidar de que no haya ningún tipo de contaminación en la cadena de procedimiento, porque si no estaría detectando van de una cosa que no me interesa, claro, ¿verdad? Porque los primers que se emplean, como mencionamos en la diapositiva anterior, son 2 o más pares en un mismo tubo, pero son los primers que me van a copiar el genoma que yo quiero identificar. Otra de las variantes, y es quizás una de las que también más se emplea, es la PCR con transcriptasa inversa, que la pueden encontrar con un nombre de RT-PCR, y esta, a diferencia de todas las anteriores, utiliza como molde inicial ARN. Si ustedes recuerdan, en todas las anteriores hemos estado mencionando ADN como material genético, pero aquí emplea como molde inicial moléculas de ácido ribonucleico. Y también emplea básicamente una enzima en particular llamada transcriptasa inversa, que es la que me va a permitir realizar la síntesis de ADN complementario. ¿Qué es lo que hago aquí? De la muestra tengo que extraer lo que es mi ARN. Obtengo el genoma de ARN, que si ustedes recuerdan es una molécula de cadena sencilla, pero cuando la mezclo con la transcriptasa inversa, esta transcriptasa inversa, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a realizar? La transcriptasa inversa lo que realiza es una copia de esta cadena de ARN y al final la termina uniendo formando lo que es una doble cadena de ADN. Forma una doble cadena de ADN con ese
pliegue helicoidal sobre un eje en común, ¿verdad? Y luego se realiza la PCR convencional detectándose o amplificándose bajo esas formas el ácido nucleico inicial. Porque si se formó esta doble cadena de ADN, ¿qué implica? Que esta transcriptasa inversa encontró complementariedad en este ARN y pudo formar esta doble cadena de ADN complementario, que es la que se detecta al final en la transcriptasa inversa. Aquí tenemos nuevamente la misma diapositiva. Y esto me permite básicamente detectar lo que son el ARN genómico de virus. Por eso es que es muy importante esta variante, porque si ustedes recuerdan, hay virus que tienen como ácido nucleico exclusivamente ARN. ¿Y cómo voy a detectar a través de una PCR esos virus? A través de una variante conocida como PCR con transcriptasa inversa, detectando lo que es el ARN genómico del virus, utilizando lo que es la transcriptasa inversa para realizar la copia de ARN, ¿verdad? Eso es muy importante. La detección de anticuerpos en este caso se puede realizar a través de una prueba serológica, pero ustedes recordarán que las pruebas serológicas son un poco más tardadas para positivizarse y es mucho más fácil para detectar en la fase aguda de la enfermedad realizar una RT-PCR. También tenemos otra variante que se emplea mucho actualmente, que es la PCR en tiempo real, llamada también PCR cuantitativa o qPCR. Esta me permite cuantificar la cantidad de ácido nucleico presente en la muestra original. Y existen dos variantes. De esto no voy a hablar mucho, porque en el libro donde me basé para sacar este resumen son casi 3 capítulos, son como 40 páginas casi. He sacado un pequeño resumen. La PCR en tiempo real se puede subdividir en 2 y depende de qué utiliza como detector. Se tienen PCR basados en fluorocromos no específicos y el fluorocromo más utilizado es el llamado SIYBR Green, que este fluorocromo se va a unir a cada nueva copia de ADN que se esté creando en cada ciclo debido a la acción de la polimerasa. Se tiene que emplear un termociclador apto para realizar la qPCR. Y a mayor ácido nucleico detectado después de cada ciclo de PCR, mayor va a ser la fluorescencia. La ventaja que tiene esta variante que utiliza fluorocromo con respecto a la otra que vamos a ver es que utiliza cebadores normales y es mucho más económica porque emplea poco material, poco fluorocromo para hacer la detección. Y aquí tenemos en este caso en gel de agarosa cómo se detectaría la acción de este fluorocromo empleado. Aquí cada vez que la polimerasa esté copiando el ADN en la tercera etapa, la molécula de fluorocromo se va a unir en forma intercalada a las bases nitrogenadas del ácido nucleico y por eso es que va a fluorecer. La segunda variante está basada en sondas específicas y aquí ya se emplean 2 sondas unidas a 2 fluorocromos. Se realiza lo que es cuando se está verificando en la copia de ADN una hibridación intermedia, en la zona intermedia del ácido nucleico realizado a través de un cebador directo llamado forward, que él va a copiar en dirección 3', 5', y un cebador inverso, que es el reverse, que copia en sentido contrario la molécula de ADN, ¿verdad? Y cada uno de estos fluorocromos, tanto el directo como el inverso, tiene un fluorocromo en particular para poderse detectar. La sonda intacta de ADN que se puede detectar a través de esta técnica presenta una transferencia energética de fluorescencia que va a ser detectada por resonancia en el termociclador. Aquí no detecta fluorescencia, sino que detecta una transferencia de energía de fluorescencia a través de un detector de resonancia en particular. Y este detector, que lo van a encontrar ustedes con la sigla FRET,
¿verdad? Es el que va a medir o detectar cambios en el patrón de fluorescencia dependiendo de la cantidad de cebadores que se unieron a las sondas intactas de ADN. Y a través de ello va a medir el nivel de amplificación del gen en particular. Esto es un poco más caro porque emplea 2 fluorocromos y requiere ese detector de resonancia por el cambio energético que se lleva a cabo por la diferencia en el patrón de fluorescencia que se está verificando cuando se están formando las nuevas moléculas de ADN o la amplificación del gen de interés. ¿Qué ventajas tiene esta PCR, PCR cuantitativa? Que relativamente en cuanto a proceso es simple y rápida porque el aparato es el que realiza todo. Que no hay manipulación post-PCR, es decir, no tengo que realizar ni electroforesis ni Soderblot porque el termociclador está adaptado para transmitir o traducir la información de fluorescencia, por decirlo así, o de resonancia de la transferencia energética, o sea, no tengo que manipularla. Además, esto sí me permite realizar una cuantificación precisa del ácido nucleico inicial que se está detectando a través de este proceso. Su sensibilidad es mucho más alta y la especificidad también. Y además, se me permite detectar más de un producto en una misma determinación por el uso de los fluorocromos empleados. Pero es mucho más caro porque el termociclador es un poco más complejo también. Pero, bueno, yo creo que ya está casi la última, son los que haría el video. ¿Cuál es la aplicación de la secuenciación del ADN? Y aquí no me refiero solo a la PCR, porque acordémonos que la PCR solo me amplifica, solo me hace más copias, sino que aquí estoy hablando en general, incluyendo también el Soder, el Noder, el Western, el dot blot y el slot blot. Generalmente los usos que tienen estas técnicas de biología molecular aplicadas al laboratorio me permiten realizar un diagnóstico prenatal de cualquier malformación congénita, ¿verdad? También me permite, son muy útiles, herramientas muy útiles en los laboratorios de fertilización in vitro, ya que permite analizar el producto que se quiere implantar en la mujer, a realizar una técnica de preimplantación para ver si el óvulo que va a ser fecundado e implantado es adecuado. También me permite realizar una secuenciación del ADN no fósiles, es decir, he utilizado en paleontología. Identifica especies y también me permite controlar la cruce de animales, es decir, manipulación genética, ¿verdad? También fue muy empleada para el proyecto del genoma humano. También me permite la genotipificación de patógenos, que es quizás el principal uso que tiene en medicina diagnóstica, y también permite lo que es la detección de marcadores tumorales. Permite la detección de marcadores tumorales y eso es relevante también. Y marcadores tumorales ya lo vimos nosotros en una actividad pasada. Vamos a ver el video, el que tenemos pendiente, para explicarles algunas cosas por ahí. Ay, no era este. Es este. Aquí vamos a retomar algo, ¿verdad? Escucha. Lo primero que debemos resaltar es que el significado de este acrónimo, por sus siglas en inglés, significa Polymerase Chain Reaction, lo que al español se traduce como reacción en cadena de polimerasa. En palabras sucintas, el objetivo de la PCR es amplificar masivamente una región blanco o target presente en alguna muestra de DNA. Esta amplificación resultará en billones de copias, las cuales también son llamadas amplicones. Para ilustrar cómo funciona esta reacción, debemos observar los diferentes reactivos que juegan un papel en ella. Primeramente, necesitamos una muestra de DNA de interés. Esta muestra contiene la región target que vamos a amplificar. Usaremos cloruro de magnesio, un cofactor vital que usan la mayoría de las polimerasas comerciales.
Naturalmente, usaremos una DNA polimerasa, la cual catalizará la creación de una hebra monocatenaria de DNA. La más famosa es la Taq polimerasa, una enzima de la bacteria Thermus aquaticus que es característica por su termostabilidad. Los primers, también llamados cebadores o iniciadores, son pequeñas hebras monocatenarias de DNA que se unirán a la región de interés para ser reconocidos por la polimerasa. Generalmente se usan los primers, el primer forward y el primer reverse. Estos delimitarán la región de interés. Los deoxinucleótidos trifosfato, o DNTPs, son los ladrillos de construcción usados para formar una nueva hebra de DNA. Su estructura es análoga a la de las moléculas usadas en el proceso de replicación. Finalmente, se suele agregar un buffer para la reacción. Como trabajamos con una enzima, debemos proporcionarle un medio óptimo para su función. En ocasiones donde se trabaja con muestras complejas, como aquellas donde la muestra de DNA sea rica en citosinas y guaninas, se suele usar coadyuvantes. Entre estos compuestos se encuentra el dimetilsulfóxido, el glicerol, la formamida y la ceroalbumina bovina. Bien, antes de que se me olvide, el video no lo menciona, pero de esos coadyuvantes que se utilizan en lo que es la reacción en cadena de la polimerasa, uno de los más importantes es el dimetilsulfóxido, que está mencionado ahí, y se utiliza una concentración del 10%. Y disminuye un poco lo que es la reacción de la Taq polimerasa. Pero ¿por qué se utiliza? O sea, ¿cuál es la importancia que tiene el dimetilsulfóxido? Es importante porque reduce de forma grande o de forma relevante las estructuras, que se formen estructuras secundarias al ADN molde. Es decir, aumenta lo que es la especificidad de la Taq polimerasa. No se forman otras estructuras diferentes al ADN molde, por eso es importante utilizar este coadyuvante. Permite que solo se forme la estructura primaria del ADN molde que yo quiero emplear. Tras haber preparado la muestra de los reactivos en sus tubos, se meterán en un aparato llamado termociclador. Este equipo tiene el objetivo de realizar ciclos de temperaturas específicas, de acuerdo a cómo el usuario lo programe. Para ilustrarlo, dividamos todo por diferentes pasos. El primer paso que se hace en casi todos los laboratorios es el paso de desnaturalización inicial, llevando la reacción a 94 grados centígrados. Para evitar la amplificación no específica de la polimerasa a bajas temperaturas, casi todas las polimerasas comerciales tienen un anticuerpo acoplado. Para separarlos y empezar con los ciclos, usamos este paso. Si se fijan, dentro de la explicación que yo les mencioné, no está esta desnaturalización inicial, pero porque yo les expliqué que era una PCR convencional, ¿verdad? Esta desnaturalización inicial que les está mencionando el video es una modificación que se realizó y aumenta lo que es, por decirlo así, la sensibilidad de la reacción. Por eso es que se realiza esta desnaturalización inicial en la forma que les mencionan en el video. El segundo paso, empezando ya formalmente con los ciclos, es la desnaturalización. A 94 grados centígrados, las muestras de DNA se ven desnaturalizadas en el medio. Y como les acaba de mencionar, a partir de aquí son los ciclos, porque la desnaturalización inicial se realiza antes de comenzar la PCR, es decir, antes de comenzar los 3 ciclos que yo les especifiqué. Porque anteriormente la desnaturalización inicial solo se realiza una vez. El siguiente paso es la alineación. Aquí, los primers reconocen sus respectivas zonas y forman enlaces de hidrógeno con la muestra de DNA. El último paso a notar es la extensión. A esta temperatura óptima de 72 grados centígrados, la polimerasa empieza a tomar los DNTPs en medio y los va emparejando dependiendo de la hebra que esté funcionando como molde. En este paso se generan los amplicones. El segundo, tercer y cuarto paso hacen un ciclo completo. En una PCR convencional se repite este ciclo varias veces,
para poder generar cantidades enormes de estos amplicones. Eso. Conforme van pasando los ciclos, las cadenas de DNA se van generando con un comportamiento prácticamente exponencial, parecido a un 2 a la n. Sin embargo, la eficiencia de la reacción rara vez es perfecta. Generalmente en los últimos ciclos empieza a existir una inhibición por la falta de reactivo u otros factores. Ahora, existen dos principales formas para visualizar los resultados de esta reacción. La primera es cargar las muestras en un sistema de electroforesis, por lo general en un gel agarrosa. Las muestras son mezcladas con un buffer de carga, el cual contiene glicerol u otras sustancias que no dejen que las muestras se dispersen en el medio. Dado que las muestras son incoloras, se agregan colorantes como gilenocianol y o bromofenol para visualizar el transcurso de la corrida en el gel. El DNA tiene carga negativa por los grupos fosfato, por lo que siempre migrará al polo positivo. Para teñir el DNA presente en el gel, se usa por lo general un compuesto llamado bromuro de tirio. Este compuesto tiene la capacidad de intercalarse en las hebras del DNA. Al estar en contacto con rayos ultravioleta, este compuesto podrá liberar fluorescencia, la cual a la vez nos indicará la presencia del DNA en los geles. También por lo general, cargamos el primer pozo con una escalera o peso molecular, esto es, una mezcla de fragmentos de DNA con tamaños de pares de bases conocidos. De esta manera, podemos identificar la presencia de nuestro amplicón de interés. Otra opción es utilizar una variante más sofisticada de PCR, donde a través de la adición de un fluoróforo o sonda que libere fluorescencia, conforme van pasando los ciclos en un termociclador especial, se podrán ir leyendo las lecturas de la fluorescencia generada. Esta variante se llama PCR en tiempo real o qPCR, y para explicar bien esta metodología se requiere todo un video por aparte. Finalmente, ¿por qué esta metodología ha revolucionado tanto? La PCR tiene muchísimas aplicaciones. Por ejemplificar algunas, las aplicaciones en la ciencia básica, donde se puede usar para la evaluación de la eficacia de alguna. En ingeniería genética, sirve para la mutagénesis dirigida o como una alternativa para amplificar secuencias o genes completos. Para el diagnóstico, puede detectar la presencia del DNA de algún patógeno o alguna mutación relacionada al cáncer. Por tanto, el uso de duplicados y controles es vital en esta parte. Se puede usar para la identificación de especies, al reconocer regiones mitocondriales específicas en animales o de secuencias de RNA ribosomal en bacterias. En identificación humana, se puede usar para la amplificación de las regiones llamadas microsatélites. Estas son útiles en pruebas de paternidad, identificar sospechosos o para identificar cuerpos tras algún accidente. También se usa para genética de poblaciones, donde permite evaluar el parentesco entre poblaciones y posibles rutas de migración. Existen muchas variantes de esta técnica y aplicaciones para cada una de ellas, pero todas nacen de estos conceptos descritos. ¿Lograron escuchar bien? Sí. Sí. Bueno, gracias. Bueno, como les decía acá al inicio de clase, con esto haríamos terminado lo que es el componente de clase. La próxima semana, espero que hayan visto ya su material que tienen ahí. El martes hay la sesión de grupo número 5 y el jueves de la próxima semana es el control de lectura número 4. Ya no hay clases, solo habían esas actividades. La siguiente semana, si no me equivoco, quiero ver mi calendario, el 1 de junio es ya el primer video laboratorio. Creo que tengo que ir a la universidad a conseguir un material. Y en esa misma semana sería el último control de lectura. La siguiente semana, aparte que hay el video laboratorio número 2, ya es el segundo examen teórico de clases. Así que por favor,
vayan recopilando todo el material que tienen, vayan leyendo por si surgen algunas dudas, las hagan saber con tiempo para consultar con los profesores que les han impartido clase o ustedes les hacen llegar las dudas a través de mi persona o del correo institucional de ellos, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Lick, yo quería preguntarle si pasó lista al inicio de la clase. Es que no pude conectarme porque tenía problemas de internet. Fíjate que pasé casi como a los 15 minutos y casi ya terminando, no hay problema. Ok, gracias, Lick. Bueno, Brian. Sí que generalmente me fijo como 2 o 3 veces quién no está y anoto por ahí. Bien, no sé si tienen alguna duda.